Hola, Hola, profe. ¿cómo están? Bueno, esperamos un ratito a ver si se suman más alumnos y empezamos, ¿quieren? Bueno, voy tomando lista los que estamos y después empezamos la clase, ¿sí? Eh, Auer Bernal, Hola, profe, buenas tardes. Hola, chicos. hola. Flora Ahumada, Hola, profe. Buenas tardes. hola, buenas tardes. Almonte María Eugenia, Barrio Nuevo Juliana, Hola, profe. hola. Capone Catalina, Hola, profe, acá estoy. hola. Castro María Sol, Hola, profe, presente. hola. Caparrós Micaela Alejandra, Farías Rosana, García Romane, Jiménez Florencia, Hola, profe, buenas tardes. Sí, presente. hola. Gubler Karen, Sí, profe, presente. hola. Herrera Juan Manuel, Isleño Micaela, Lemos Micaela, Hola, profe, presente. hola. Lucero Natalie, Mole Antonella,
Ontivero Sofía. Presente. Hola, hola Antonella. Hola, Ontivero profe. Sofía. Hola. Buenas tardes. Ordóñez Ana. Páez Florencia. Pereira Ivana. Buenas tardes, profe. Presente. Hola. Poseto Pablo. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Romero Francisca. Suárez Mónica. Tastaca Mauro. Vera Marianela. Josefina Zimmerman. Buenas tardes, profe. Presente. Hola. ¿Alguien que esté presente que no haya mencionado? Hola, profe. Recién puedo entrar. Romero Marianela. Ahí te anoto. Gracias. Gracias. Bien. Bueno, igual, por duda, si alguien llega más tarde, al final de la clase repasamos de vuelta los que no he podido anotar por si se han sumado más tarde. Ahora les comparto la pantalla. Avísame si están viendo la pantalla en modo presentación. Sí, profe. Sí. Se ve. Perfecto. Cualquier cosa me avisan, me cortan, si hay alguna duda, cualquier cosa, o no se escucha bien. Bueno, la clase de hoy vamos a hablar de lo que es la historia clínica electrónica, que es algo muy importante para el registro del encuentro con el paciente. Nosotros vamos a tener un contacto con el paciente en diferentes circunstancias, ya sea un médico frente a un paciente, en el consultorio, en la guardia, una enfermera, un técnico, un kinesiólogo, alguien que hace una práctica sobre el paciente, por ejemplo, de imágenes, tanto incluso en el hospital, en un consultorio periférico, en la misma casa del paciente por una atención domiciliaria, por ejemplo. Todo lo que hacemos con el paciente, después lo tenemos que registrar, y ese lugar donde nosotros registramos, ese documento donde registramos el contacto con nuestro paciente, es lo que se llama historia clínica. Y hay diferentes tipos de historias clínicas, la clásica es la historia en papel, pero progresivamente se va adquiriendo los hospitales, los diferentes centros, una forma de documentación del encuentro con el paciente, que es la historia clínica electrónica, que es lo que vamos a ver a continuación. Simplemente a manera de repaso de la clase anterior, recordemos que la informática en salud es la disciplina que va a enfocarse en la adquisición, el almacenamiento y el uso de la información en el ámbito de la salud. Por lo tanto, el objeto de lo que es la informática en salud es la información. Y todo lo que sea la tecnología, los diferentes sistemas, no es que vienen a reemplazar al personal de la salud, sino que lo van a ayudar en su tarea. En este caso, la tarea es documentar el encuentro del paciente y hacerlo de una manera adecuada, de manera con calidad y de manera segura. Para esta situación en donde vamos a documentar una información del paciente, vamos a emplear la historia clínica electrónica. Pero para empezar tenemos que definir qué es una historia clínica electrónica. Es un registro electrónico longitudinal de la información del paciente en el ámbito de la salud, generada por uno o más encuentros de manera cronológica en cualquier escenario de la atención. Es decir, no solamente el médico registra la historia clínica, sino que cualquier miembro del equipo de salud tiene la posibilidad de registrar en la historia clínica. ¿Y qué cosas puede incluir una historia clínica? Bueno, hay múltiples ítems que puede incluir, desde información demográfica del paciente, es decir, el nombre completo del paciente, el DNI, número de historia clínica, la edad que tiene ese paciente, en dónde vive, el área geográfica en donde se encuentra, la ocupación que tiene, las notas de ingreso al hospital, las valoraciones, por ejemplo, que hace enfermería, las atenciones de enfermería, las medicaciones que se administran en ese paciente, los cuidados efectuados sobre ese paciente,
al igual que los estudios realizados, ya sea tanto de laboratorio como de imágenes, electrocardiogramas, etc. Las atenciones de kinesiología, por ejemplo, alguna sesión de kinesioterapia tanto física como respiratoria, todas esas cosas que hacemos con el paciente, las registramos en la historia clínica. Incluso la misma educación, cuando educamos al paciente sobre diferentes situaciones, por ejemplo, cómo se usa o cómo se mide una glucemia por un glucómetro, o cómo controlar su peso, o cómo evitar caídas dentro del hospital. Incluso todas esas instancias de educación al paciente también se registran en la historia clínica. Cuando se coloca una inmunización, una vacuna, también se puede registrar en la historia clínica. Cuando tomamos signos vitales, también los registramos en la historia clínica, al igual que todos los antecedentes que tenga ese paciente, especialmente lo que son las alergias. Todo ello queda registrado en este documento, en este registro electrónico del paciente, que va incorporando los datos de manera cronológica. ¿Cómo se ve una historia clínica? Hay varias formas de visualización, pero todas ellas tienen relativamente similitud en cuanto a los ítems. Algunas serán más completas que otras, algunas serán más lindas visualmente que otras, o tendrán mayor inteligencia por detrás, pero todas más o menos tienen las mismas o similares características. Este es un ejemplo, en este caso, de una vista de enfermería, de la historia clínica, donde tenemos, como dijimos, los datos del paciente, los datos demográficos, si presenta o no alergias, el registro de los signos vitales del paciente. Esta es una de las características lindas que tiene la historia clínica electrónica, porque no es que simplemente uno registra, por ejemplo, un valor como un signo vital, entonces tenemos una tabla donde vamos anotando la temperatura que tiene el paciente, sino que como esos datos están registrados, están almacenados, después los podemos recabar y el sistema nos los puede mostrar de diferentes maneras, ya sea una tabla o bien, como en este caso, un gráfico. Es decir, que el mismo dato que uno registra se puede visualizar de diferentes maneras, como una tabla o como un gráfico. Eso no nos lo permite la historia clínica en papel, salvo que uno mismo registre en una tabla y después se ponga a hacer un gráfico, que es muy tedioso y nadie lo hace. En este caso el sistema, uno simplemente ingresa el dato y automáticamente les va a mostrar, ya sea como una tabla o como un gráfico. Uno puede ingresar otros datos como el balance hídrico, en donde cuando es en papel uno registra los ingresos y los egresos del paciente en cuanto a líquidos, después uno tiene que ir a hacer manualmente el cálculo. En cambio, por ejemplo, en una historia clínica electrónica uno simplemente ingresa los valores y automáticamente les calcula el balance, es decir, la diferencia entre los ingresos y el egreso de ese día, por ejemplo. Podemos registrar otras mediciones como resultados laboratorios como control de la glucemia, las valoraciones, diferentes escalas o valoraciones que se le hacen al paciente, los medicamentos que se le administran a ese paciente, y pueden tener diferentes visualizaciones. No sé si alguno de ustedes ha podido ver, por ejemplo, lo que es la historia clínica en el hospital, si han tenido posibilidad de hacer prácticas, pero si han visto, seguramente han encontrado ítems similares a estos, pero que la interfaz, o como uno lo ve, tiene diferentes colores, o quizá diferente el título, pero son muy similares lo que uno encuentra en los diferentes tipos de historias clínicas. Además también es esto que cada vez lo estamos viendo más, y especialmente con el desarrollo de lo que es Internet y todas las visualizaciones desde Internet, las páginas de Internet, lo que son las historias clínicas electrónicas web, uno puede visualizar la información del paciente, este registro longitudinal, desde diferentes dispositivos, desde una computadora de escritorio hasta una notebook o una tableta o incluso un teléfono inteligente. En todos esos dispositivos vamos a poder visualizar la información. Claramente, como les habrá pasado, quizás si ustedes quisieron alguna vez acceder a una página web, la van a ver diferente si es en la computadora que si es en su celular. Porque no, claramente en el tamaño de pantalla del celular muchas veces no entra toda la información que uno sí ve en una pantalla más grande. De tal manera que cuando se desarrollan estas páginas web, tienen que hacerse de manera inteligente y dando respuesta a las necesidades de cómo debe visualizarse la información según el dispositivo con el que estoy empleando. Porque no sé si algunas veces les pasa que haces un ingreso a una página web y te das cuenta que esa página web no está hecha para un celular, sino que ingresa al celular y ve toda la información un poco descoordinada o no tiene todas las funcionalidades. Entonces, al momento que se desarrolle una historia clínica web, es importante tener en cuenta que la misma debe ser posible acceder
en todos estos dispositivos, porque han visto, por ejemplo, quizás efectúan un electrocardiograma al lado del paciente, o le administran una medicación, o efectúan un interrogatorio al paciente que esté internado en su cama, y muchas veces uno le consulta, le hace las preguntas al lado de la cama, le administra el medicamento, le hace el electrocardiograma, y después tiene que ir hacia la sala de enfermería o la sala de los técnicos, ahí a registrar la documentación. Hay situaciones más fáciles donde, por ejemplo, uno tiene una especie de estantería móvil con una notebook, por ejemplo, donde la va llevando de habitación en habitación, y allí mismo puede ingresar directamente los datos al lado del paciente. Son todas estas opciones que nos brinda Internet, los diferentes dispositivos. ¿Y cuál es el objetivo que tiene la historia clínica electrónica? Va a permitir transformar un sistema de salud que está basado fundamentalmente en lo que es el papel, un trabajo con papel, a algo que utiliza datos electrónicos, que va a permitir almacenar esos datos electrónicos, pero también después reutilizarlos. Entonces, al ser reutilizados esos datos, los vamos a poder emplear para aumentar la calidad de atención de nuestros pacientes, evitar errores en la administración, por ejemplo, de medicamentos, y para usos secundarios. Después, si alguno de ustedes en su actividad profesional les gustaría hacer algún tipo de estudio de investigación, para lo cual necesitan recolectar datos, los mismos van a ser mucho más fáciles de recolectar si fueron ingresados en una historia clínica electrónica versus en una historia clínica de papel, donde van a tener que ir a revisar una por una de las historias clínicas en papel. ¿Y quién hace uso de esta historia clínica electrónica? No solamente los miembros del personal de salud, sino múltiples actores van a intervenir tanto registrando la historia clínica electrónica como consumiendo la información que proviene de la historia clínica electrónica. Entonces, desde el personal de salud, cualquier persona que atiende al paciente y registra la historia clínica, hasta los mismos hospitales, una vez que está registrado el dato en la historia clínica, los hospitales, los directivos de los hospitales, toman información de las historias clínicas y de allí pueden hacer estadísticas, por ejemplo, la cantidad de pacientes con reemplazo de cadera que se internaron, la cantidad de días que estuvieron internados, la cantidad de dosis de antibióticos que se le administraron, todos esos datos fácilmente obtenibles porque fueron registrados de manera electrónica. También se puede enviar información para pagos a los seguros de salud, a las obras sociales. También los diferentes sistemas que llevan a cabo la realización de estudios de imágenes y de laboratorio, después pueden registrar los resultados en la historia clínica. También podemos enviar información de la historia clínica a los pacientes a través de los llamados portales de pacientes, que en una clase más adelante vamos a ver en detalle lo que es un portal de pacientes, pero básicamente es un sitio web seguro donde el paciente puede acceder y obtener información procedente de su historia clínica sin necesidad de ir al hospital a buscar, por ejemplo, un resultado del laboratorio. Directamente ingresa a este portal seguro y obtiene así los datos, por ejemplo, de su resultado de laboratorio, un resultado de una imagen, o la hoja de alta en una internación, por ejemplo. Dispositivos de monitoreo, van a ver que existen tanto, por ejemplo, en terapia intensiva, dispositivos que miden la frecuencia cardíaca, que se pueden conectar directamente a internet y subir en la historia clínica esa frecuencia cardíaca, como pacientes que en su domicilio cuentan con glucómetros o cuentan con tensiómetros electrónicos, a partir de los cuales pueden enviarse información hacia la historia clínica. ¿Y por qué es importante que hagamos hincapié en el fundamental registro de todos los datos de nuestros pacientes en la historia clínica? Muchos de nosotros vamos a tener que en algún momento quizá entrar en contacto con pacientes y por ende registrar lo que hacemos con ese paciente en un documento, en este caso una historia clínica electrónica. Es fundamental por dos motivos. Por un lado, porque es un documento legal. Después, si en algún momento hay algún problema de tipo legal o necesidad de aclarar algo, todo se va a remitir a lo que esté en esa historia clínica electrónica. Entonces, nosotros podemos haber hecho todo por nuestro paciente, dar la mejor atención posible, pero si eso no está constatado en la historia clínica, nos va a ser difícil probarlo, aunque lo hayamos hecho. Por otro lado también, el mismo sistema de salud, todos nosotros continuamente vamos a ir aprendiendo del contacto con el paciente y del contacto de nuestros colegas con sus pacientes,
a medida que van ingresando estos datos en la historia clínica. Y este aprendizaje continuo del sistema de salud, a partir de los datos que nosotros mismos vamos incorporando a la historia clínica, se llama sistema de salud de aprendizaje o aprendizaje en el sistema de salud. ¿Y cómo se grafica eso? Vemos acá tenemos que atendemos al paciente, nosotros atendemos a nuestro paciente, lo que hacemos con ese paciente lo registramos en la historia clínica y después todos esos datos, por ejemplo, van a ser utilizados para investigación y para salud pública. Por ejemplo, actualmente todo lo que hacemos con los pacientes con COVID va a la historia clínica y de ahí van a reportes al Ministerio de Salud. A partir del Ministerio de Salud se efectúan diferentes investigaciones hacia el COVID y ahí van surgiendo datos de qué terapéutica es mejor administrar en los pacientes, cuál ha sido más eficaz, la efectividad de las vacunas, el porcentaje de la población vacunada, etc. Todo eso es posible porque cuando tenemos al paciente, introducimos estos datos en una historia clínica electrónica. Una vez que se efectúan estas investigaciones, en base a los datos obtenidos en la historia clínica, se generan guías clínicas, protocolos de actuación frente a los pacientes, los cuales son utilizados por sistemas de soporte de la toma de decisiones para que nosotros nuevamente cuando tenemos al paciente, la misma historia clínica nos recomiende qué hacer con ese paciente. Entonces vamos aprendiendo. Lo que nosotros previamente habíamos ingresado en la historia clínica fue utilizado para posteriormente ayudarnos a atender mejor a nuestros pacientes. ¿Y qué puntos caben destacar sobre la utilidad de la historia clínica electrónica? Por un lado, permite la agregación de datos, como dijimos. Nosotros incorporamos datos, esos datos quedan almacenados y después los podemos reutilizar para otros usos, como ser un estudio de investigación o facturación, por ejemplo, o sacar datos estadísticos. Tenemos múltiples visualizaciones como vimos. Por ejemplo, podemos incorporar una tabla de signos vitales o de resultados de estudios y además de verlos como tablas, los podemos ver como un gráfico de evolución a lo largo del tiempo de los resultados. Sirve para la toma de decisiones hospitalarias como vimos. Podemos acceder las 24 horas, es decir, con una historia clínica en papel, uno tiene que estar en el hospital y rogar que otro médico o que otro profesional no tenga historia clínica, porque si no tenés que esperar tu turno para poder acceder a esa historia clínica. En cambio, utilizando o teniendo acceso a una historia clínica electrónica, varios usuarios al mismo tiempo y en diferentes localizaciones van a poder acceder a la misma información. Salva un montón de tiempo y además nos permite que desde la comodidad del lugar donde tengamos acceso a la historia clínica podamos registrar los datos sin necesidad de que debamos hacer a partir de un único punto geográfico. Y además nos permite la comunicación porque nosotros ahí registramos lo que hicimos con el paciente y esa información le llega a otros miembros del equipo de salud de tal manera que nosotros estamos comunicando lo que hicimos con ese paciente. Es importante comparar porque a lo largo de nuestra profesión posiblemente entremos en contacto tanto con historias clínicas en papel como con historias clínicas electrónicas. Entonces es interesante comparar ambas para ver cuáles son los beneficios en cada caso o sus características en cada caso. Por un lado, la historia clínica en papel en cuanto promueve, historia clínica electrónica promueve una temporalidad precisa, es decir, cuando alguien ingresa una nota en la historia clínica electrónica y pone guardar, queda sellado la fecha y hora en la que hizo eso. En cambio, en una historia clínica en papel, uno puede agarrar una hoja y poner una fecha y hora primero, la fecha y hora que uno quiera, puede ser la fecha y hora verdadera o puede uno estar escribiendo una fecha y hora que no corresponda. Entonces, no hay seguridad o exactitud en cuanto a la consignación de fecha y hora. Incluso hay gente a veces que cuando es en papel se olvida registrar la fecha y hora y queda consignada una nota o una administración de un medicamento y hay ausencia de fecha y hora en que se produjo esa acción, porque no te lo obliga a registrar el papel. La redundancia de información. Muchas veces en historia clínica en papel hay una desorganización del archivo del papel y puede haber información duplicada, innecesaria, o información traspapelada. En cambio, en la historia clínica electrónica, como tiene diferentes visualizaciones y se pueden hacer búsquedas, es más fácil identificar la información, aunque esta sea de gran cantidad. Hay una estandarización de datos. En papel, uno escribe como está acostumbrado y muchas veces uno va viendo las notas y nota una gran diferencia en cuanto a la estructura de esas notas. En cambio, la historia clínica electrónica suele brindar cierta estandarización al momento del registro porque suele poner títulos, por ejemplo, uno pone antecedentes personales del paciente, después medicamentos, alergias, y uno va ingresando en cada uno de esos campos
la información corresponde, entonces la estructuración en general de la nota suele ser un poco más homogénea que cuando es en papel. En ambos casos hay costos de personal administrativo. Cuando tenemos historias clínicas en papel, claramente tenemos que el costo del archivo en papel son grandes archivos donde tienen que estar guardadas esas historias clínicas, personal que sea experto en archivo de historias en papel, y brindar seguridad, por ejemplo, contra incendios, contra inundaciones, contra robos. Entonces todo eso es costoso. De la misma manera, en historia clínica electrónica hay que salvaguardar los datos, hay que tener mantenimiento de servidores, de computadoras, de impresoras, de software dedicados a antivirus. Entonces todo eso también lleva su costo. Por otro lado, la inviolabilidad, claramente, la historia clínica electrónica es mucho más difícil de violar o de falsificar algún dato, mientras que la historia clínica del papel uno puede, si en determinadas circunstancias alguien puede robar un papel y reemplazarlo por otro, por ejemplo, y es mucho más difícil de detectar esa alteración, esa violabilidad de la historia. Hay una secuencialidad, es decir, que como vimos, uno va registrando la historia clínica electrónica, la fecha y la hora se va registrando de manera automática, entonces uno realmente sabe qué acción o qué evento ocurrió antes o después de otro evento. En cambio, la historia clínica del papel, como la fecha y la hora se ingresa de manera manual, en ocasiones puede haber cierta descoordinación o falsedad en cuanto a la real cronología en la que pasaron los eventos. En ambos casos, tanto en historia clínica en papel como en la historia clínica electrónica, tiene que haber cierto cuidado con la información porque son datos privados de los pacientes. Entonces, en la historia clínica del papel obviamente tiene que estar archivado, tiene que estar bajo llave, con alguien que esté custodiando esa zona para que nadie pueda acceder a ese papel. Y en la historia clínica electrónica, obviamente, implementar todas las medidas de ciberseguridad, seguridad informática, para que esos datos no puedan ser robados o accedidos por quien no debe acceder a esa información. La accesibilidad ya la comentamos, y obviamente el riesgo de pérdida, a veces riesgo de pérdida física, el papel, obviamente como dijimos, se puede extraviar un papel, se puede incendiar, mojar, o alguna otra eventualidad física que haga que se destruya el papel y se pierda la información. La historia clínica electrónica también puede ser destruida por un virus, porque se rompió la computadora, el servidor, etc. Pero existen mecanismos de backups o de almacenamiento de la información previa que permite que, aunque se pierda esa información, uno puede acceder a donde la tenía almacenada a manera de seguro. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar alguna experiencia con respecto a esto? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una consulta con respecto a si cambia en algo la historia clínica electrónica en base a lo que son hospitales privados y públicos. ¿Hay el mismo traspaso de la historia clínica electrónica o ahí ya no? Y bien, la historia clínica electrónica argentina autoriza que existan historias clínicas electrónicas, pero tiene que cumplir una serie de condiciones, más o menos las que estamos mencionando ahora, como que es que sea inviolable, que tenga secuencialidad, que sea completa, etc. La ley la autoriza la existencia de las historias clínicas electrónicas. Pero no existe una única historia clínica electrónica, sino hay diferentes sistemas o software de historias clínicas electrónicas, como diferentes, digamos, sistemas o aplicaciones, como ustedes ven, por ejemplo, en los celulares, ustedes tienen Android y tienen el iOS, por ejemplo, para Apple. Bueno, así hay diferentes software de historias clínicas. No todos los software tienen todas las características, algunos son más inteligentes que otros, algunos son visualmente más lindos que otros. ¿Pueden dos sistemas de historias clínicas compartir información? Por ejemplo, que en el ámbito público tengamos un tipo de historia clínica A, un sistema A de historia clínica, y en el ámbito privado un sistema B de historia clínica, otro software distinto. Si ambos software, ambos sistemas de historia clínica hablan el mismo lenguaje, perfectamente pueden pasarse información de uno al otro. Pero es esencial que hablen el mismo idioma. Sí, eso se llama, cuando hablan el mismo idioma, se llama que son interoperables. O sea que ambos, cuando se envía un mensaje de uno al otro, el emisor envía un mensaje y el receptor lo recibe y entiende lo que el emisor quiso decirle. Es decir, si ambos sistemas hablan el mismo idioma, se va a poder compartir la información y trasladar de un lado al otro. Ahora bien, si esos sistemas de historia clínica no son interoperables, es decir, no hablan el mismo idioma informático,
lamentablemente no se va a poder compartir la información fácilmente. Este es uno de los desafíos de la implementación de las historias clínicas, porque muchas veces cada institución, no solamente hablando de diferencias entre público y privado, sino las mismas diferentes hospitales privados, tienen cada uno su sistema de historia clínica, pero muchas veces no saben conectar entre sí. Entonces, a veces queda medio aislada la información. Entonces, uno de los bien. grandes desafíos de la implementación de la historia clínica es que hagamos un esfuerzo, todos los que están en este ámbito, para que las historias clínicas hablen los mismos idiomas. Para eso existen estándares de comunicación. Entonces, quienes desarrollan las historias clínicas deben aplicar esos estándares de comunicación en las historias clínicas al momento del desarrollo para que sea más fácilmente que hablen. Igualmente, por ejemplo, si alguien tiene una historia clínica incluso en papel y vos la querés subir a la historia clínica electrónica, hay formas, como por ejemplo uno escanea la historia clínica en papel y después la sube como un documento digitalizado. Pero no sé si sería lo óptimo porque no se puede usar toda la información que hay ahí. En cambio, si fueran interoperables, si hablan el mismo idioma, sería mucho más fácil y mucho más, digamos, se obtendría mucho más fruto del uso posterior de esa información. Pero bueno, es más que todo saber eso, que hay diferentes tipos de historias clínicas de software. Entonces, cuando un hospital, tanto público como privado, va a comprar, va a gastar plata en una historia clínica electrónica, tiene que ver que cumplen todas estas características como vimos, que sea cronológica, que no se pueda violar, que sea secuencial, que tenga mecanismos de seguridad. Y otro ítem, que es como mencionas vos, también es, bueno, se va a poder comunicar con otras historias clínicas. Si mi paciente se atiende acá, pero también se atiende en otro hospital, yo le voy a poder dar la facilidad al paciente que lleve consigo la información, porque el paciente es lo de mi información. Entonces yo le tengo que facilitar que lleve su información al otro lado. Entonces, al momento que yo adquiero una historia clínica, tengo que pensar que sea interoperable, o sea, que pueda compartir la información. Claramente, esos suelen ser historias clínicas que son más costosas, pero después, el costo que vos incurrís al momento de intercambiar información con alguien que no se interopera con vos, también es muy alto. Entonces es poner en la balanza qué es lo mejor. Y sobre todo cuando es un gobierno, un estado, ya sea nacional como provincial, quien va a adquirir una historia clínica, uno de los ítems fundamentales es que esa historia clínica se pueda comunicar con otras y se pueda compartir la información. Eso es fundamental. Gracias, profe. Me quedó claro porque siempre, o sea, no pensé que era una diferencia entre hospitales, tanto privados como públicos, pero es más que nada por el tipo de software claro, y es el precio. software que vos adquirís y que se pueda comunicar con otros, y obviamente, claro, el precio y Claro. el costo de mantener eso. Porque muchas veces estos estándares que usas para comunicarte son con licencia y tienes que pagar también la licencia. Entonces, son todas esas cosas que se tienen que tener en cuenta al momento de comprarlo. Bueno, y dentro de los beneficios que brinda la historia clínica, tenemos beneficios clínicos propios para el médico, la enfermera con el paciente, el médico, el técnico con el paciente, para las organizaciones, o sea, el hospital en sí, y beneficios incluso para la sociedad. ¿Cuáles son? Por un lado, clínicos, seguridad, reduce mucho los errores médicos. Cuando es en papel, a veces no se entiende la escritura, o se interpreta una cosa por otra, y puede ocasionar errores médicos. Ya sabemos la letra que tienen los médicos, que muchas veces no se entiende y puede llevar a errores, tanto para enfermeras como para farmacéuticos, enfermeros o farmacéuticos. Mejora la calidad de atención, porque mejora la forma en que documentamos y favorece que lo que documentemos sea completo. Entonces mejora la calidad de la documentación. Y claramente el acceso es mucho más fácil porque varios usuarios al mismo tiempo y en diferentes localizaciones pueden acceder a la misma información, y no tiene uno que esperar que otra persona deje de usar esa historia clínica para poder acceder a la información. A nivel de organización, permite una gran eficiencia en la atención, porque permite trazar cada una de las acciones efectuadas, permite reutilizar los datos y permite optimizar recursos. ¿Por qué esto? Porque hay registro, por ejemplo, de que hay registro que un médico le solicitó a un paciente un estudio de sangre, un hemograma. Entonces, eso ocurrió esta mañana. Y el paciente va a ver a otro médico de otra especialidad, por ejemplo, y ese mismo médico le quiere pedir un hemograma. Entonces, el sistema le avisa,
doctor, tenga en cuenta que hace unas horas otro médico ya le pidió un hemograma. Realmente hace falta que le duplique el pedido, que nuevamente se tenga que sacar sangre del paciente. Entonces, evita que, si tiene esa inteligencia, sabe qué información tiene guardada de su historia clínica y te avisa que esa información o ese estudio ya fue solicitado. Entonces, evitamos que el paciente se someta nuevamente a un estudio que quizá no es necesario y obviamente el gasto que le implica al sistema de salud hacer 2 estudios duplicados innecesarios a un mismo paciente. Y claramente, para investigación, para utilización de datos, es esencial que esos datos se puedan recabar y reutilizar. Y además, van a ver en las clases sucesivas que vienen, que son de lo que es la prescripción electrónica y los sistemas que ayudan a la toma de decisiones cuando tenemos un paciente enfrente, muchos de esos sistemas están integrados dentro o colaboran con la historia clínica electrónica y le brindan mucha mayor inteligencia y potencian lo que es la calidad de atención y la seguridad al momento de la atención de nuestro paciente. Vamos a ver ahora simplemente algunos ejemplos, pero después vamos a tener clases específicas de estos sistemas. Por un lado tenemos los llamados sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas, que son aquellos sistemas, son software que van a ayudar al personal de salud a tomar decisiones con respecto al cuidado del paciente. Por ejemplo, pueden ser alertas que aparecen en la historia clínica donde uno está por está por prescribir o está por administrar un medicamento como puede ser amoxicilina a un paciente. Y como en la historia clínica está registrado que ese paciente es alérgico a la amoxicilina o es alérgico a la penicilina, la historia clínica reconoce o recuerda que ese paciente es alérgico y nos muestra una alerta en la pantalla que ese paciente es alérgico a la penicilina y tengamos cuidado porque le estamos por prescribir o administrar ese mismo medicamento al paciente o una familia de medicamentos similar. Entonces, ayuda a evitar errores en la administración y en la prescripción de medicamentos. También promueve la aparición de recordatorios en la historia clínica, por ejemplo, un paciente que tiene antecedentes familiares o personales de cáncer de colon o cáncer de mama, promueve la aparición de recordatorios a ese paciente en particular que debe hacerse su control de cáncer de mama o cáncer de colon, por ejemplo, mediante un método de imágenes. O también, si registramos que nuestro paciente tiene diagnóstico de hipertensión arterial, nos va a proponer links que nos llevan a más información acerca de lo que es la hipertensión arterial y qué medicamentos son adecuados que recibe ese paciente o qué cuidados debemos tener con estos pacientes hipertensos. Entonces, todo eso que tiene que ver con alertas, con recordatorios, con adherencia a protocolos que tenemos que tener con ese paciente en particular, que está presente en la historia clínica, todo eso es gracias a que esa información nos la proveen estos sistemas integrados dentro de la historia clínica, que se llaman sistemas de soporte a la toma de decisiones, o van a ver que tiene estas siglas, muchas veces van a ver que dice CDSS, este es por la sigla en inglés de este tipo de sistemas. Este es un ejemplo, por ejemplo, está el médico, en la historia clínica electrónica le está por indicar le quiere indicar una heparina al paciente, que es un anticoagulante, ¿sí? Entonces, pero el sistema nos salta esta alerta que dice, tengan cuidado porque el paciente ya está recibiendo Vigatran, es un medicamento actual del paciente, y usted le está agregando heparina. Por lo tanto, si sumamos a Vigatran y heparina, se potencian los efectos de los anticoagulantes, pues son 2 anticoagulantes. Entonces, realmente, ¿queremos hacer esto? ¿Usted quiere indicar esto o prefiere suspender un medicamento, el Vigatran, o anular la heparina? Entonces, son 2 alertas que ocurren al momento que estamos trabajando con el paciente y nos ayudan a prevenir errores sobre ese paciente en particular. Y después tenemos dentro de la historia clínica, los sistemas llamados de prescripción de medicamentos o prescripción de órdenes médicas, prescripción electrónica, que son sistemas que dentro de la historia clínica nos van a permitir indicar medicamentos, solicitar estudios de laboratorio, solicitar radiografías, solicitar terapia física, etc. Por un lado, va a eliminar los errores médicos por mala escritura, ya sea que esté ilegible o incompleto, porque después esa indicación le llega, por ejemplo, a la enfermera o al farmacéutico, y si no se entiende o está incompleta, puede poner en riesgo la salud del paciente.
De la misma manera, cuando uno solicita algún otro estudio, como puede ser una polisomnografía, si uno en realidad quiso poner polisomnografía nocturna, pero solamente pone polisomnografía, el estudio no va a ser completo, no va a ser el adecuado. Entonces, si uno solicita un estudio y resulta que le hacen un inadecuado porque el PI fue incompleto o ilegible, vamos a tener de vuelta a someter al paciente a un nuevo estudio. Todos esos errores se evitan con la prescripción electrónica. Permite un proceso eficiente de comunicación con enfermería, farmacias, entre otros, y obviamente se hace, como vimos recién, se potencia notablemente cuando además del sistema de prescripción en la historia clínica le agregamos estos sistemas que ayudan a detectar potenciales errores. Este es un ejemplo de dentro de la historia clínica de cómo se prescribe un medicamento, donde pide un montón de datos que muchas veces, si nosotros estamos escribiendo en papel, quizá alguno de ellos nos los olvidemos, o le escribimos mal, o de manera ilegible. En cambio, el sistema electrónico te recuerda que consignar la monodroga, la presentación de esa monodroga, la vía, si es vía oral, vía intramuscular, vía endovenosa, porque algunos medicamentos pueden darse por una vía y no por otras, o las dosis que pueden darse por una vía no son las mismas que por otra. Entonces, todo eso te recuerda el sistema. Nos permite dejar alguna observación si uno quiere y consignar la posología. Además, si esa indicación es urgente o no. Entonces, todo esto le brinda una gran ayuda para todo lo que es el circuito de prescripción y administración y dispensación de medicamentos. Claramente vemos que hay una gran cantidad de potenciales beneficios, de beneficios conocidos de lo que es la historia clínica electrónica. Pero también tienen sus riesgos, ¿sí? O sus desafíos, como habíamos mencionado, por ejemplo, el tema del costo. Bueno, también hay otras cosas. Entonces, los costos no solamente de adquisición del software, sino también después cuando implementas, obviamente tiene que haber gente especializada que se siente con los usuarios que van a utilizar ese sistema y los capacite y los acompañe al momento que se implementa. Todo ese costo de adquisición de computadoras, de software y de implementadores lleva un costo, y además mantener los antivirus, mantener los servidores, mantener las impresoras, todo eso implica un costo que debe ser, digamos, conocido y de ser aceptado por quien adquiere la historia clínica. Obviamente, también uno dice, yo tengo computadoras, pero capaz que la computadora que uno tiene o la impresora no se adapta al software que uno adquirió, entonces tiene que hacer todos esos análisis porque si no después el costo va a ser mayor. Claramente una curva de aprendizaje inicial que puede afectar la productividad. Es común que cuando uno implementa inicialmente una historia clínica, los usuarios que la reciben y que estaban acostumbrados al papel, inicialmente a veces no les gusta porque dice que les hace perder tiempo. Claramente si uno quiere escribir una nota en papel, lo hace mucho más rápido en papel, pero si uno tiene que ir a una historia clínica, acceder y tipear, si uno no está acostumbrado, obviamente lleva más tiempo. Pero como cualquier técnica que uno usa, que inicialmente uno tarda más tiempo, a medida que uno se va adaptando a esa herramienta, la comienza a utilizar y empieza a ver realmente los beneficios que tiene, obviamente la productividad comienza a aumentar nuevamente. Pero si uno no avisa o uno no está al tanto de que inicialmente va quizá a llevar más tiempo la tarea de uno, genera mucho rechazo al momento de implementarse. Entonces uno siempre tiene que avisar a la gente eso y tiene que conocer que existe una curva de aprendizaje, como la curva de aprendizaje de cualquier herramienta, que inicialmente, hasta que la conocemos y la sabemos utilizar, nos va a demandar cierto tiempo. A veces puede haber cambios en el flujo de trabajo y también genera cierta resistencia a la adopción. Por ejemplo, como recién, quizá un médico quiere prescribir un medicamento, y el sistema le salta una alerta y le avisa, cuidado que ese paciente puede ser alérgico a este medicamento, cuidado que le estás dando una dosis máxima, que sobrepasa la dosis máxima adecuada para ese medicamento, y quizá el usuario que está acostumbrado a prescribir rápidamente y nota que el sistema le está saltando una alerta y te hace un poco más lento tu trabajo, si bien te recuerda, pero capaz que a esa persona no le gusta que le está recordando cosas, y también entonces a veces genera cierta reticencia a la adopción. Es por eso que cuando se implementa esto hay que hacer mucho hincapié en los beneficios que tiene. No te está reemplazando, no te viene a entorpecer tu trabajo, te viene a ayudar a que no cometas un daño con tus pacientes, porque lo primero que siempre tenemos que saber cuando entramos en contacto con nuestros pacientes es que lo primero que tenemos que hacer es no dañarlos. Después vemos si los podemos ayudar, pero por favor no los dañemos. Lo primero que tenemos que hacer entonces
estos sistemas te van a ayudar a por lo menos cumplir eso, no dañar. Vos uno quiere ayudar y va a terminar cometiendo un error con el paciente. Entonces, todos esos sistemas te van a ayudar a que no hagamos eso con nuestros pacientes, no los dañemos. Y obviamente hay mucha preocupación con temas relacionados con la privacidad de datos. No sé si han escuchado, cada tanto salen en los diarios, en los portales de internet, en los noticieros, que tal o cual institución, no solo de salud, sino también comerciales, han sufrido un ciberataque que le dicen. Se les metió un virus en sus computadoras que les encriptó, que les ocultó todos los datos. Y después tienen que hacer varias cosas para poder recuperar esos datos. Entonces, una de las grandes preocupaciones de los hospitales cuando adquieren historias clínicas electrónicas es saber que todos los datos de sus pacientes van a estar en computadoras, en servidores, entonces que tienen que también implementar medidas de seguridad para que esos datos que son privados, confidenciales de los pacientes, no se pierdan y no sean accedidos por otros individuos, no sufran estos ciberataques de virus. ¿Qué pasa con estos ciberataques de virus? Más allá que queda expuesta la información privada, imagínense que sus datos están en un servidor y alguien que no es ni su médico, ni su enfermera, ni nadie que los cuida, accede y sabe qué enfermedades tienen ustedes, sus datos domiciliarios, su edad de paciente. Entonces, son datos muy sensibles y es muy grave que queden expuestos. Está prohibido por la ley. La ley establece que son datos privados y que deben ser cuidados. Entonces, siempre se deben establecer todas las medidas de seguridad con respecto a ese tema. Incluso, también ten en cuenta, a pesar de todos los beneficios que tienen las historias clínicas electrónicas, como cualquier herramienta, si no la sabemos utilizar bien, tiene sus potenciales riesgos. Es como manejar un auto. Si manejamos bien, nos lleva rápido a nuestra casa. Ahora, si la manejamos mal, podemos chocar, lastimarnos nosotros y lastimar a otros. Entonces, no es que una historia clínica sea mala en sí, sino es que le damos un mal uso. ¿Cuáles son los riesgos? Obviamente, errores médicos. Si el sistema de prescripción está mal utilizado, no es entendible, no es fácil de utilizar, o no se ha capacitado adecuadamente al usuario para que prescriba un medicamento, para que administre un medicamento, aún así puede haber errores. El tema de las alertas, obviamente tiene que estar bien diseñado el sistema, porque es como, no sé si les ha pasado también a ustedes, cuando uno entra en historia clínica y continuamente te están apareciendo ventanitas en una página web, si uno entra en una página web y continuamente te están apareciendo propagandas, por ejemplo, ventanitas, dibujitos de publicidades, uno que hace ya llega un momento que ni siquiera mira la publicidad, mira la alerta esa y empieza a simplemente pasarla por alto, cerrarla, etc. Entonces, si en un sistema, en vez de alertarte en los momentos que te tiene que alertar, o cuándo debe alertarte, o si es necesario que te alerte, continuamente te está alertando, apareciendo ventanas emergentes, cuando vos estás trabajando, llega un momento que la gente deja de prestarle atención a esas alertas, se llama fatiga de alertas, empieza a cerrar o las empieza a pasar por alto, y cuando haya una de esas alertas que realmente es importante, que realmente implica un riesgo de vida para el paciente, la persona que ya está cansada de que le aparezcan alertas ni la va a leer, ni la va a tener en cuenta, y se puede poner en riesgo la vida del paciente. Y además algo que es muy característico, que quizá a todos algún momento nos ha pasado, estamos súper acostumbrados a la televisión, a estar con internet, con nuestro celular, y de repente se nos corta la luz y no sabemos qué hacer, ni siquiera qué ver, cómo pasar nuestro tiempo. Bueno, lo mismo pasa con las historias clínicas electrónicas. A veces la gente está tan acostumbrada a la historia clínica electrónica y que cuando se les corta la luz no tienen acceso a la historia clínica y nadie sabe qué hacer. En esos momentos, para evitar esas circunstancias, el hospital debe disponer de un programa que se llama programa de contingencia, es decir, un documento donde quede establecido qué se hace cuando se corta el sistema o no se puede utilizar el sistema. Entonces, se corta el sistema, perfecto, vamos a pasar nuevamente a papel. ¿Cómo se pasa en papel? ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde accedo a los papeles para empezar a escribir? Y después, ¿qué hacer cuando vuelve el sistema? Bueno, ya escribí todo esto en papel, ahora volvió la luz, puedo usar nuevamente la historia clínica electrónica, perfecto, ¿qué hago con estos papeles? Los escaneo, etcétera, y subo todos esos datos a la historia clínica electrónica. Pero todo esto de qué hacer al momento cuando se me corta la luz, cuando se me rompió la historia clínica electrónica, es lo que ya debemos saber
antes de que pase, porque si no cuando pasa, todo es un caos y se puede perder información, ¿no? Se puede afectar esto la calidad con la que atendemos a nuestros pacientes. Y este es un dibujo que lo puse porque creo que ilustra mucho la importancia de la relación del personal de salud con nuestros pacientes. Ya sé que usamos una historia clínica de papel, una historia clínica electrónica, fundamental es que nuestra relación, lo primordial es la relación que tenemos con nuestro paciente y que esa relación con nuestros pacientes y la atención que le damos no sea afectada por el tipo de herramienta que usamos para atenderlo. Este es un dibujo de una pacientita, una nena, que fue publicada en la tapa de una revista que se llama Llama, que es una revista de la Asociación Americana de Médicos, muy importante de Estados Unidos, y en honor a lo que es la historia clínica electrónica pusieron este dibujo de una pacientita real en la tapa, donde vemos que está la nena, está en la camilla, está con su familia, la nena está contenta, y ¿quién es? Este es el médico que la está atendiendo, y mire para otro lado, está enfocado en su computadora, está enfocado en registrar los datos de la historia clínica, pero totalmente no enfocado en su paciente, es como que es lo que percibió la nena, que tenía este médico que lo único que le importaba es la computadora y solo miraba la computadora. Entonces, esas son cosas que tenemos que evitar. Nosotros vamos a tener adelante la computadora, pero vamos a tener también adelante a nuestro paciente. Entonces, siempre enfocado en nuestro paciente, nuestro centro de atención es el paciente, y después tendremos tiempo de ir registrando. O lo vamos a hacer, no lo registramos, pero después volvemos a mirar a nuestro paciente y seguimos atendiéndolo. Que no pase esto porque si no queda como que empezamos a tener foco en la computadora y nos olvidamos que adelante nuestro hay una persona que es la que realmente tenemos que atender. Y por último, para ir terminando la clase, antes de la actividad, es simplemente mencionarles algo para que conozcan que los diferentes hospitales pueden adoptar historias clínicas, pero a veces el nivel de historia clínica, o la inteligencia, o la completitud de las funcionalidades que puede tener esa historia clínica es variable. Algunas son más simples, más básicas, y otras mucho más inteligentes. Entonces, en Estados Unidos hay una sociedad que se llama HIMSS, que clasifica a los hospitales según la adopción y utilización que tiene ese hospital en particular de la historia clínica electrónica. Y así permite comparar entre diferentes hospitales la adopción que tiene ese hospital en particular de la historia clínica electrónica. Son 7 etapas. Esto simplemente se los conozco porque lo pueden escuchar en algún momento. Por ejemplo, el hospital privado tiene un nivel 6. Simplemente se lo comento para que lo sepan, pero no es que tienen que conocer esto, ni esto va a ser tomado en el examen. Simplemente por si en algún momento leen algo y lo escuchan o escuchan que alguien lo comente para que lo entiendan. Vemos que va desde una etapa 0, donde no hay nada de estos en papel, sino hay una historia clínica electrónica, hasta un nivel 7 donde tenemos completa historia clínica, tenemos lo que hablamos de interoperabilidad externa, o sea, donde esa historia clínica se puede conectar con otras historias clínicas fuera de ella y le puede enviar información sin ningún problema, puede hacer análisis de datos, tiene lo que hablamos de sistema de contingencia, bueno, se me cae el sistema, después cuando vuelve no ha perdido nada de información, es segura y cuida la privacidad de los pacientes. Y en el medio tenemos diferentes formas, por ejemplo, desde que solamente tiene laboratorio, farmacia o radiología, hasta que ya tiene documentación de enfermería y de los médicos, hasta que tiene un sistema de prescripción electrónica, y así, bueno, así va sumando en escala hasta llegar al máximo nivel, que es el 7. Y esto es reconocido a nivel internacional, esta clasificación. En el caso del hospital privado, nosotros estamos en nivel 6 porque tenemos un ciclo cerrado de medicación, podemos prescribir, dispensar y administrar medicamentos utilizando la tecnología, tenemos un sistema de hemoterapia, tenemos sistemas de soporte a la toma de decisiones, etc. Y quería comentarles que si ustedes van ahora, digamos, después de la clase al aula virtual, van a ver que está la clase que vimos recién, y además es subida una actividad práctica, que es un artículo que lo pueden leer en la hora que sigue, que ahonda un poco más en el tema, o ilustra un poco más el tema de lo que es la historia clínica electrónica, y después sí un PowerPoint que está en formato PDF, que simplemente va a resaltar los puntos más relevantes de ese artículo. Y también
queda un cuestionario como la semana pasada que es equivalente a la asistencia. Como mencioné la semana pasada, no es obligatorio hacer el cuestionario, quien quiera hacerlo perfecto, aunque hayan venido a la clase lo pueden hacer porque sirve de práctica también y sirve para evaluar, bueno, qué entendí de la clase, uno mismo, evaluarse uno mismo, ¿no? Qué entendí la clase o qué entendí del PowerPoint, pero quienes simplemente tienen valor de asistencia, o sea, sí deberían hacerlos quienes faltaron a la conexión del Zoom para que tienen tiempo hasta este viernes para, si hacen ese cuestionario, les vale como una asistencia. Pero quienes han estado presentes ahora en el Zoom, si quieren no lo hacen o si quieren lo hacen, pero después eso no tiene impacto en ningún tipo de definición de si es regular o no, digamos, simplemente de práctica de ustedes, si quieren hacerlo lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Hola, profe. Sí, tenía una duda yo. Sí. La clase pasada yo no sabía si hacerlo o no y yo estaba en clase, pero igual lo hice porque no sabía si teníamos que hacerlo o no. Eso ya es perfecto, si lo querés hacer, perfecto, porque mejor uno practica uno mismo. Pero no, si ustedes estuvieron presentes en la clase, quedó registrado que estuvieron presentes en clase, no hace falta. Ahora bien, si ustedes no han estado presentes en la clase, no quedó registrado que estuvieron presentes en la clase, sí les conviene hacerlo porque si no van a perder la asistencia. En cambio, si ustedes no vinieron a la clase en Zoom, pero después llenan ese cuestionario, les va a valer como asistencia. Obviamente siempre la sugerencia... Claro, obviamente siempre la sugerencia es atender la clase en Zoom porque es mucho más fácil la comunicación. Si les surge después una duda o algo, es más fácil hacerlo una comunicación en vivo en el Zoom que después, por ejemplo, a partir de una mensajería. Siempre es mucho más rico estar presente en la clase. Pero siempre hay situaciones que se me cortó la luz, o que justo estaba de guardia, o se me rompió el auto o algo, distintas situaciones que me pueden acontecer en el día que me hacen imposible conectarme. Bueno, tengo esta otra opción de ver la clase que después sube María, generalmente mañana o pasado la sube a Moodle, y ustedes van a poder ver la clase también que quedó grabada, y hacer el cuestionario para que les valga de asistencia. Sí, sí. Bueno, gracias. Bien. Y bueno, ¿tienen alguna duda, algún comentario sobre esta clase? ¿Que quieran compartir algo? Hola, profe, buenas tardes. Yo Hola. le quería avisar que recién me conecté, pero no quería interrumpir su clase. No sé si me puso presente. Ahora justo cuando termine, justo antes de cerrar la clase, tomo de vuelta asistencia para ver los que se conectaron durante la charla y así los agrego. Ahí te agrego. Bueno, gracias, profe. Bueno, y comentarles que el lunes que viene, bueno, es feriado, y después sí, las próximas 2 clases van a ser de la prescripción en sí de medicamentos y de estos sistemas de soporte a la toma de decisiones para entenderlos un poquito más. Y ahora tomo un segundito que busco, ya les tomo de vuelta asistencia un minutito. Bueno, ahora voy a mencionar las personas que yo no tengo registrado, no tomo de vuelta toda la lista, sino los que me quedaban como ausentes, por los 2 que ya se han sumado. María Eugenia Almonte. Sí, profe. Vale. Caparro Micaela. Farías Rosana. Presente, profe. Hola. García Romane. Herrera Juan Manuel. Isleño Micaela. Lucero Natalie.
Ordóñez Ana. Florencia Páez. Suárez Mónica. Vera Marianela. Profe, ahí le están escribiendo por el chat Mónica y Nazaret están presentes. Ah, perfecto. Entonces, Nazaret presente, perfecto. Y Mónica Suárez, bien. ¿Alguien que yo no haya mencionado que falte? ¿Alguien se quedó? Mencioné a todos, ¿verdad? Entre el principio. Perfecto. Bueno, ¿algún comentario, alguna duda? O si no, dejamos para hasta la clase que viene. No, profe, ninguna. Dijo que después íbamos a ver la parte de medicación en las próximas clases, ¿verdad? Claro, bueno, la Perfecto. semana que viene es feriado, en la otra sigue medicación, todo lo que es el ciclo de la medicación, y en la siguiente todos estos sistemas de ayuda, de alerta para el momento de que uno usa los medicamentos. Y sí queda ahora en la clase virtual para que la puedan descargar y revisar el artículo de Historia Clínica Electrónica. Profe, ¿y en la actividad se la entregamos? No, no hace falta, simplemente para que ustedes lo lean en su casa y revisen los puntos relevantes. Sí, Bien. léanlo porque generalmente, digamos, lo que se toma en los exámenes es básicamente lo que se dan en las clases, pero muchas veces leyendo esas actividades les ayuda a ustedes a comprender más el tema. ¿Mm? Bueno, profe. ¿Alguna otra duda, algún comentario que quieran? No, profe. Bueno, No. entonces dejamos hasta la semana que viene. Bueno, profe. Gracias, profe. Hasta la próxima clase. Gracias, Ahí, profe. Roxana Farías, ahí vi que ahí anotó presente y ahí la anoto, por las dudas. Sí. Gracias. Al resto que anotaron en los chats, ahí los anoto, que faltaron. Gracias. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Nos vemos la otra semana. Chao.